buenas tardes a todos. Y antes de empezar, quisiera agradecer al secretario de Extensión Universitaria de nuestra facultad, el doctor Oscar Sopi, agradecer al Centro de Graduados, a Silvina Pesek, que es la coordinadora, así como todos los integrantes de ese centro que tanto trabajan para que nosotros pudiéramos llegar, aún en estas circunstancias, a ustedes los graduados. Hoy me toca dar el tema de legítima, que no es un tema fácil, diría yo, pero que es interesante porque en general, cuando uno inicia acciones de protección de la legítima, cuando tenemos violada la legítima, necesitamos probar que está violada esa legítima, y una de las formas de probar que está violada la legítima es el cálculo de la legítima. Es cierto que es muy difícil, teóricamente, en una charla, dar el cálculo de la legítima sin las cuentas, ¿sí? Pero de todas maneras vamos a tratar de hacerlo lo más llevadero posible. Ustedes saben que el Código Civil y Comercial ha mantenido la legítima y ha mantenido los mismos legitimarios que el Código Civil. Lo único que no lo único, pero sí ha bajado las porciones legítimas, y así los 4/5 de los descendientes se lo ha llevado a los 2/3, en los 2/3 de los ascendientes a un medio, y al cónyuge lo han dejado con 1/2. También es importante decir que el artículo 2446 del Código sigue esa tendencia que aplicábamos aún con el Código Civil, aunque no hubiera una norma específica, de que la legítima mayor, decíamos, protege a la legítima menor. ¿Qué quiere decir esto? Lo que quiere decir es que si obtenemos una concurrencia, por ejemplo, de descendientes con cónyuges sobre bienes propios del causante, ¿sí?, vamos a aplicar la legítima de los descendientes para obtener esa legítima global, porque es mayor a la legítima del cónyuge. Con esto lo que quiero decir es que estas porciones de legítima nos van a servir, van a ver, para el cálculo de la legítima, precisamente, o para obtener una legítima global, y luego vamos a ver cómo obtenemos la legítima individual. El artículo 2445 empieza diciendo que a los bienes líquidos del causante se le adicionarán las donaciones. Esto también lo teníamos en el artículo 3602 del Código Civil, pero agrega, y esto es un cambio, que las donaciones o el valor de las donaciones se tomarán desde el momento en que se hacen, actualizadas a valores constantes a la partición. Explicaremos. Valor líquido de los bienes del causante son los bienes que deja el causante al momento de la muerte menos las deudas. Está discutido si son las deudas o son las cargas, ¿sí? Porque hay autores como Zanoni en su momento o Natal en un hermoso libro sobre acción de reducción que establecieron que también las cargas deben deducirse. Nosotros siempre sostuvimos que como la legítima se calcula al momento de la muerte del causante, los bienes se toman al momento de la muerte del causante y las deudas se toman al momento de la muerte del causante. Por lo tanto, ¿cuáles son? Son las deudas del causante, las deudas anteriores a la muerte. Las cargas las vamos a ver en la masa partible. En las bajas generales vamos a tener allí las deudas, las cargas, que son las deudas posteriores a la muerte, como por ejemplo los honorarios de los abogados, y los legados. Para calcular la legítima estamos obteniendo una masa ideal.
El valor de la donación. A esto dijimos que a estos valores líquidos se le agregan las donaciones. El valor de la donación, tomado al momento en que la donación se hace, está bien. Ahora les digo por qué. Pero se ha actualizado al momento de la partición. Si nosotros estamos calculando la legítima al momento de la muerte, llevar las donaciones al momento de la partición es jugar con valores heterogéneos, no son valores homogéneos. Por lo tanto, tendríamos que llevar la donación también al momento de la muerte. Hubo muchas jornadas, tanto las que hicimos en Buenos Aires como las jornadas del 2013 en La Plata, la jornada de Buenos Aires y las jornadas de La Plata, donde específicamente se dijo, en algunos casos por unanimidad, que habría que diferenciar la masa partible de esta masa ideal de cálculo de la legítima, y por lo tanto en el cálculo de la legítima hay que tomar el momento de la muerte. Belluccio decía que con respecto a las donaciones tiene un artículo de hace bastante tiempo, antes de la sanción del Código Civil y Comercial, sobre el valor de las donaciones, pero que sigue siempre vigente en cuanto a explicar el tema de las donaciones. ¿Por qué les digo esto? Porque para tomar el valor de la donación tenemos dos momentos, si tomamos colación y masa de cálculo de la legítima. Uno es el momento del valor de la donación y otra es el momento de la muerte del causante. Para la colación, dice Belluccio, hay un tercer momento. ¿Por qué? Porque la colación es una operación de la partición y por lo tanto yo podría también evaluar la donación al momento de la partición. Pero claro, nosotros tenemos dos masas diferentes. Son tan diferentes que están legisladas también en artículos diferentes. El código, nosotros estamos hablando de cálculo de la legítima en virtud de lo que nos dice el artículo 2445, mientras que la masa de partición la tenemos en el 2376. ¿Qué quiere decir? En la masa de partición, el código dice que se toman los valores del causante, se van a tomar valores del causante más todos los frutos percibidos posteriores a la muerte hasta la partición. Pero además se van a tomar las donaciones inoficiosas, las colacionables inoficiosas, de acuerdo al 2376. Y además los legados y las cargas van a bajas generales junto con las deudas. En cambio, cuando nosotros estamos calculando, como lo estamos haciendo, la legítima, van a ver que nosotros vamos a tomar todas las donaciones, porque precisamente tenemos que ver si son inoficiosas. Por lo tanto, se toman todas las donaciones, no solamente las donaciones inoficiosas, como en la partición. No vamos a calcular legados, ¿sí? No calculamos legados porque en definitiva el legado se tiene que pagar, si lo tenemos dentro de la masa de bienes del causante. Esa masa de bienes del causante, en materia de esa masa líquida, como ya les decía, en materia de cálculo de la legítima, se compondrá con todos los bienes que tiene el causante y sucesibles, es decir, transmisibles por vía sucesoria. Las cosas comunes no se computan. Tampoco, es decir, además se computarán los créditos cobrables, aún los créditos sujetos a una condición resolutoria, pero no suspensiva, ¿sí? Todos los frutos percibidos o devengados antes de la muerte, porque obviamente el cálculo estará, vuelvo a ser reiterativa, al momento de la muerte del causante.
El tema del valor de las donaciones, esto que hablábamos del valor de las donaciones al momento en que se hicieron, está bien. Lo que está mal es la actualización a la partición. Tendría que habérselo hecho todo al momento de la muerte del causante. Pero lo cierto es que, fíjense, que cuando el Código Civil, el de Vélez, el original, sin la modificación de la 17711, establecía el valor de la donación al momento en que se hizo. Fue la doctrina la que después lo actualizó, en el caso de la colación, al momento de la partición. Porque, vuelvo a repetir, la colación es una operación de la partición. La ley 17711 lleva el valor de la donación al momento de la muerte del causante. Por lo tanto, teníamos un periodo donde no se distinguía el valor intrínseco del valor extrínseco de la donación. Les cuento un caso de la Corte de Casación francesa que es muy ilustrativo, que también lo trae Bellucio, donde, el tema era así: el causante había donado acciones a su colaboradora. Esta vende inmediatamente las acciones. En el momento de la muerte del causante, las donaciones duplicaron su valor, con lo que se perjudicaba al donatario, que no las había gozado y que ni siquiera tenía idea de, estaba fuera de su voluntad el hecho de la duplicación del valor de las acciones. De allí que hay que tomar el valor de la donación en el momento en que se hace para evitar estos desfasajes intrínsecos, que tanto pueden ser que aumenten como que disminuyan, por cualquier causa ajena, por ejemplo, al donatario. Pero además, entonces tenemos que la donación es mejor, lo ideal es tomarla al momento para evitar esos desfasajes de valores intrínsecos y llevarla a valores constantes al momento de la muerte, que es cuando tenemos los valores líquidos. Las donaciones las sumamos al valor líquido. Las deudas nunca pueden descontarse de las donaciones. ¿Por qué es esto? Porque obviamente los bienes del causante son la prenda común de sus acreedores. Por lo tanto, las donaciones ya salieron del patrimonio del causante. Es decir, que las deudas las debemos descontar del valor líquido, del valor de los bienes, descontamos las deudas y a eso le sumamos las donaciones. Hasta aquí un cálculo de legítima que hace que sea muy general, porque ahora tenemos que ver los distintos legitimarios. ¿Por qué digo esto? Porque el artículo 2445 en otro párrafo nos dice que para computar las donaciones de los descendientes se deben tomar las donaciones efectuadas en los 300 días anteriores a la muerte. Los 300 días anteriores al nacimiento, ¿sí? O los 300 días anteriores al nacimiento del ascendiente a quien representan. Esto que quiere, en el caso del cónyuge, también se debe tomar al cónyuge como legitimario, esto es, todas las donaciones efectuadas después de la celebración del matrimonio. Con lo que vamos a ver que tenemos que el legitimario, sea el descendiente o sea el cónyuge, debe existir, o el ascendiente, pero el ascendiente obviamente va a existir en el momento de la donación, tienen que existir en el momento de la donación, o por lo menos haber sido concebidos. ¿Qué implica esto? Que tenemos doble base de cálculo. Tenemos doble base de cálculo porque, en definitiva, vamos a tener que hacer una base de cálculo con la donación para aquellos, por ejemplo, descendientes que existieran en el momento de la donación, y no tomar esa donación en la base de cálculo para los descendientes que nacieran después.
Esto lleva a que indudablemente hay una desigualdad, digamos así, entre los descendientes al momento de la muerte. Son todos legitimarios al momento de la muerte del causante, pero van a tener distinta legítima, porque a uno le sumamos la donación porque existía en el momento de la donación, y a otros no le sumamos esa donación. Yo me acuerdo que en las Jornadas de La Plata sacamos una conclusión de las jornadas, de la comisión de sucesiones, donde efectivamente decíamos que había que tomar el momento de la muerte para igualar a los hijos. Yo les cuento que el Código Civil y Comercial no tomó el artículo, no replicó el artículo 1832, inciso primero del Código Civil. ¿Qué decía este artículo? Lo que decía este artículo es que existía un descendiente en el momento de la donación, beneficiaba a todos los descendientes que nacieran después. Fue criticado este artículo porque tomaba descendientes que ni siquiera habían sido concebidos en el momento de la donación, pero de todas maneras igualaba a los descendientes. Es decir, el resultado era mucho mejor que el que tenemos ahora, que hay una desigualdad en cuanto a la legítima entre los descendientes, según que existan, entre los legitimarios, según que existan o no en el momento de la donación. Pero esto se ve muy nítidamente en el caso de los descendientes. Bien, tomemos una concurrencia cualquiera, vamos a la más fácil de comprender teóricamente, que es el tema de una concurrencia del cónyuge con los descendientes, con dos hijos, por ejemplo, en el momento con dos hijos. Entonces, cónyuge con dos hijos, ¿sí? Esta concurrencia. En esta concurrencia, como hay cónyuge, lo vamos a hacer concurrir con los hijos sobre los bienes propios, porque ya sabemos que sobre los bienes gananciales el cónyuge es excluido por los hijos. Hablando del cónyuge, siempre hubo una doble base de cálculo. Luego voy a seguir con lo que estaba diciendo, pero hago una pequeña aclaración, digamos así, fuera del camino que estaba siguiendo, porque en realidad ustedes saben que entre los bienes del causante solamente se van a tomar, cuando hay cónyuge, los bienes gananciales que entran a la herencia. Es decir, en la liquidación de ese régimen de comunidad de ganancias, si es que se murió el cónyuge bajo el régimen de comunidad de ganancias. Entonces se tomará lo que le corresponde a los herederos en la masa de cálculo de legítima, no se tomarán los gananciales que le corresponden al cónyuge como socio. Por eso siempre cuando concurría el cónyuge con los descendientes hacíamos la doble base de cálculo, porque como el cónyuge sobre los gananciales no concurría y concurría sobre los bienes propios con los hijos, hacíamos una distinta base de cálculo de la legítima para el cónyuge y para los hijos. Además, y esto lo voy a dejar hoy porque si no complicaría mucho el tema, tendríamos que también señalar el tema de la donación de gananciales y de los legados de gananciales, donde los imputamos. Si los imputamos, si es un legado de ganancial, lo imputamos a los bienes gananciales, si es donación de gananciales a los gananciales, si es un legado de un bien propio, lo imputaríamos a los bienes propios. Bueno, yo estaba diciendo que entonces hacíamos doble base de cálculo de acuerdo a cada descendiente que existiera en el momento de la donación y también respecto del cónyuge si existía, si ya era cónyuge en el momento de la donación. Entonces, sumadas las donaciones, ¿qué aplicamos para obtener la legítima global? Aplicamos las porciones que vimos al principio de la charla, es decir,
en el caso de esta concurrencia que yo les di de cónyuge con hijos sobre los bienes propios del causante, obviamente vendrán por cabeza cónyuge y 2 hijos, se dividirá por 3. ¿Sí? Esa masa total que conseguimos aplicando los 2/3, que es la legítima mayor, concurre cónyuge e hijos, aplicamos los 2/3, que es la legítima mayor, de acuerdo a lo que nos dice el artículo 2446. El resultado es una legítima global a la que, para obtener la legítima individual de cada heredero, debemos dividirla por cabeza, en este caso, porque concurren por partes iguales. Entonces la dividimos por 3, cónyuge y 2 hijos. El resultado nos va a dar la legítima individual de cada hijo y del cónyuge. Así llegamos al cálculo de la legítima. Yo les diría que en el código está más remarcado todavía que en el Código Civil anterior la individualidad, es decir, la individualidad del cálculo de la legítima, con lo que en definitiva, si nosotros decimos que la individualidad del cálculo de la legítima tenemos en este momento, o cuál es la naturaleza jurídica de la legítima que tenemos en este momento, que no es un tema abstracto. Yo siempre repudio un poco el tema de las naturalezas jurídicas, porque en mi época nos tenían todo el curso con naturaleza jurídica y nunca llegábamos a la aplicación de la ley. Sin embargo, van a ver que en el caso de la legítima, y lo vamos a ver cuando veamos las acciones de protección, muchas veces es muy importante la interpretación que hacemos del código y cómo vamos a aplicar lo que el código nos dice, según partamos de una legítima par bonorum o de una legítima par hereditatis, o sea, parte de los bienes o parte de la herencia. Bien, hasta acá, como dividir el tiempo, esto es el cálculo de la legítima. Me gustaría tener un PowerPoint o un pizarrón para hacerles distintos cálculos de legítima, ¿sí? Es decir, cuando hay legitimarios que existen en el momento de la donación, cuando no los hay, cuando hay un cónyuge siendo viudo y luego se contrae matrimonio, entonces este cónyuge no existía en el momento de la donación como legitimario, con lo que en definitiva no lo podemos hacer en una charla de pocos minutos. En cuanto a la protección de la legítima, yo tomé para hoy, dejé un poco de lado la acción de reducción, porque la acción de reducción tiene sus bemoles y nos llevaría más de 40 minutos. Entonces voy a hacer un esquema de 2 acciones que aparecen distintas en el Código Civil y Comercial, no solo en el contenido de lo que nosotros llamábamos la acción de preterición, sino también en la metodología. Les explico, son la acción de entrega de la legítima y la acción de complemento. Les explico un poco lo que quiero decir. En realidad, en el Código Civil, nosotros teníamos un artículo que era el 3715 en testamentos, que nos hablaba de la preterición de legitimarios, es decir, la omisión total de un legitimario cuando yo instituyo un heredero. En el caso del Código Civil y Comercial actual sería un heredero universal, ¿sí? Mientras que
el tema de la acción de complemento lo teníamos en el artículo 3600 conjuntamente, es decir, sucesivamente, a la acción de reducción. Con lo que se interpretaba que se subsumía prácticamente el artículo 3600 en la acción de reducción, con lo que se eliminaba prácticamente el contenido del artículo 3600. Y esto era precisamente porque el 3600 es un artículo típico de una legítima preponderantemente par bonorum. Los que estaban por una legítima par hereditatis, indudablemente ese artículo lo tenían que desarticular. Pero vayamos ahora, entonces estoy diciendo esto, o les digo esto, porque actualmente el código ha establecido de una buena manera, con una buena metodología en este caso, no es un código con muy buena metodología, pero en este caso sí, ha establecido el artículo 2450 que incluye la preterición y a continuación el anterior artículo, el artículo 2451, que era nuestro anterior 3600, que incluye la acción de complemento. ¿Por qué es esto? Porque en uno el legitimario es omitido totalmente, mientras en otro es omitido parcialmente. Nos vienen ambas acciones del derecho romano a través del derecho español, del proyecto de García Goyena y del proyecto de García Goyena y del Código Español también. Bien. ¿Por qué les digo que el contenido de la acción de entrega de legítima, como se lo llama ahora, es distinto al código? Nosotros teníamos una acción que se denominaba de preterición de legitimarios en el artículo 3715, que tuvo distintas redacciones, primero con el Código Civil, después con la ley 17711, pero que en definitiva hablaba de una preterición, o sea, una omisión total de legitimario al instituir un heredero. Hoy en día, la primera parte del artículo 2450 nos habla de la preterición del legitimario porque nos está hablando de una institución de heredero universal. Cuando yo instituyo un heredero universal, estoy afectando si tengo legitimarios, obviamente por esa vocación al todo o vocación solidaria que tiene el heredero instituido. Hablamos entonces, hoy en día, ¿no?, de una institución de heredero universal que está afectando la legítima. Así como en la ley 17711 no cae la institución de heredero. Hoy en día la institución es válida. El legitimario se llevará su legítima. ¿Cómo se la llevará? Se la llevará con el título de heredero de cuota. Bien. ¿Qué quiere decir esto? Que el verdadero heredero, es decir, el instituido heredero, queda como heredero, como un heredero universal, que es el que tiene la vocación al todo. Mientras que el legitimario queda como un heredero de cuota limitado a su cuota. ¿Por qué digo limitado a su cuota? Porque ustedes saben que actualmente el heredero de cuota puede ampliar su vocación con las dos excepciones del 2488, ¿sí? Pero cuando hay una institución de heredero universal, no se da el caso de las dos excepciones, con lo que el heredero de cuota queda, que es el legitimario, queda limitado a su legítima. Esto nos recuerda aquella interpretación que hacíamos del 3715, que el legitimario era un legitimario no heredero, ahora será un heredero de cuota, muy similar a nuestro legatario de cuota, no anterior, pero hacíamos esa interpretación, aunque algunos, como Zanoni, consideraron que en realidad el instituido era un legatario de cuota, mientras que el verdadero heredero era el legitimario. Y esto, señores,
de la interpretación de la acción de preterición es indudablemente un tema de la naturaleza jurídica de la legítima. Porque si yo digo que el legitimario es o decía que el legitimario era un legitimario no heredero, obviamente estoy diciendo que la legítima no es parte de la herencia. ¿Sí? Entonces esa interpretación no podía ser hecha por aquella doctrina que consideraba que la legítima era parte de la herencia. Actualmente entonces el Código ha resuelto el tema diciendo que es un heredero de cuota, el legitimario. ¿Sí? Fíjense que es interesante este tema porque puede ser o puede dar lugar a aspectos prácticos. Por ejemplo, yo les cuento un caso, un fallo, que lo resolvimos en la sala K de la Cámara Civil, donde había una acción de filiación y una acción de petición de herencia. Cuando llega a la Cámara nos dimos cuenta que había un legitimario, que era aquel al que se le había reconocido el título de hijo por sentencia, y además había el legitimario, y además había instituido herederos a varios sobrinos, ¿sí?, que además habían firmado con el legitimario un convenio donde le reconocían la legítima. Si nosotros considerábamos que el preterido, que los herederos instituidos eran los verdaderos herederos, y no el legitimario, que era un legitimario no heredero, que se llevaba su legítima y ellos mismos lo habían reconocido, indudablemente había que integrarlos a la litis. Como la acción de petición de herencia era imprescriptible, en todo caso integramos la litis, mandamos a integrar la litis y cambiamos el juzgado y mandamos a integrar la litis, porque evidentemente nosotros considerábamos que los instituidos eran los verdaderos herederos y no el legitimario. Como ven, las interpretaciones, partiendo de lo que uno piensa sobre la naturaleza jurídica de la legítima, también tienen un aspecto práctico. O sea, que nos lleva a plantear, por ejemplo, una integración de litis. Bien, el artículo, a su vez, el artículo 2450 del que estoy hablando, tiene una segunda parte. Esta segunda parte ya no es una preterición, porque la preterición, a mi criterio, implica siempre la institución de un heredero universal. Es decir, preterición es omitir al legitimario mediante una institución de herederos. Por lo tanto, esta acción siempre tiene como sujeto pasivo al heredero instituido. Ahora, la segunda parte del artículo nos saca totalmente de la acción de preterición. Es lo que yo llamo la omisión del legitimario, cuando el causante no deja bienes, pero ha efectuado donaciones. Todas. No deja bienes, efectuó donaciones. Nosotros sabemos que la donación tiene como acción de resguardo de la legítima, contra las donaciones, la acción de reducción. Sin embargo, acá se ha integrado a la acción de entrega de legítima. Es cierto que cuando no hay bienes y hubo donaciones, obviamente la legítima está perjudicada, pero ¿cómo vamos a llegar a integrar esa legítima si no es a través de una acción de reducción de la manera en que el Código establece cómo vamos a reducir las donaciones desde la más moderna a la más antigua? Por otro lado, ustedes saben que, y esto
que me referí recién a la acción de reducción de donaciones, tenemos un artículo que es el 2459, que establece los 10 años, es decir, el cómputo de donaciones de los 10 años de la posesión del donatario o su adquirente. Con lo que entre el interés del legitimario y el interés del donatario, y por un tema de seguridad jurídica, han elegido al donatario y hacen prescribir la acción a los 10 años de la posesión del donatario, de la cosa donada. Ahora, esta referencia, el artículo nos habla de una prescripción adquisitiva de alguien que es donatario, o sea que ya es propietario de la cosa. Con lo que está muy mal redactado el artículo, incluso les digo, en 2 jornadas ya se propuso derogarlo, pero esto nos va a servir para completar el tema del cálculo de la legítima, porque yo me acuerdo que en la fuente de este artículo, que es el código, el proyecto del 98, se establecía estos 10 años de las donaciones de los últimos 10 años en el mismo cálculo de la legítima, ¿sí? Lo que era mucho más prolijo, porque en definitiva, ¿sí?, calculábamos donaciones, solamente las donaciones dentro de los 10 años, directamente lo establecía el artículo que hablaba del cálculo de la legítima, se tomaban las donaciones en los últimos 10 años. Ahora tenemos el 2459, que es un artículo que nos habla de prescripción, pero que nos llevaría a la misma conclusión, es decir, hay que tomar las legítimas porque si no, no hay acción de reducción. No podemos reducir las legítimas, las donaciones más allá de los 10 años. Bien, además de esta acción de entrega de la legítima, tenemos la acción de complemento. Yo les decía que la acción de complemento en el Código Civil tuvo muchas interpretaciones distintas. Yo me voy a referir solamente a aquella que consideró, porque ya no las tenemos esas interpretaciones replicadas, o por lo menos todavía, aquella que se refirió o que hizo una simbiosis, digamos así, entre la acción de reducción y la acción de complemento. Por lo tanto, la acción, se decía, se complementa en la medida que se reduce, con lo que se llevó a la acción de complemento a la nada, es decir, a un mecanismo propio de la reducción. El nuevo código, que toma, como ya les dije, la misma metodología del Código Civil del proyecto del 98, donde en sus fundamentos el proyecto del 98 decía que la acción de complemento era una acción que iba contra el heredero universal instituido, con lo que si yo hago una institución de heredero universal y le he dejado por cualquier título, como decía el 3600, se replica en el 2451, y si le dejo por cualquier título menos de su porción legítima, el legitimario ya no podrá ejercer la acción de entrega de la legítima, sino la acción de complemento. Son dos acciones que, valga la redundancia, se complementan, nos vienen del derecho romano. Una nace por la exageración de la primera, es decir, la acción de entrega, la hoy acción de entrega de legítima, la acción de preterición, que era la querella inoficiosa y testamento, era una acción que hacía caer el testamento. Por lo tanto, la exageración de la solución hizo que surgiera la acción de complemento, que pasa al derecho español y al derecho argentino, y que ahora la tenemos como una acción contra el heredero instituido universal, cuando yo por cualquier título puedo haber hecho un heredero de cuota afectándole con menos de su legítima, puedo haber hecho un legado a un legitimario con menos de su legítima, o una donación, por ejemplo, y esta persona puede ejercer la acción de complemento hasta que le complementen su legítima.
Bien, como ven, ambas acciones, la acción de entrega de la legítima y la acción de complemento, son dos acciones que tienen como sujeto pasivo al heredero instituido universal. En ninguna de las dos cae la institución. El legitimario o se lleva toda su legítima en la primera o la complementa en la segunda. ¿Sí? Estas serían las dos acciones de las que le quería hablar. En la próxima charla hablaré del fraude a los legitimarios y del artículo de la transmisión de bienes a los legitimarios, que con reserva de usufructo, uso, habitación o cargo de renta vitalicia, que el código presume, cuando lo hacemos a título oneroso, el código presume gratuidad, con lo que ahí habría una simulación, digamos así, o está presumiendo también una simulación. Esto lo dejamos para la charla posterior, porque ahora voy a habilitar preguntas de ustedes. Les digo lo de la charla posterior porque si tienen preguntas relacionadas con los fraudes a los legitimarios, lo veremos en la charla posterior. Acá activé comentarios. A ver. Ay, ¿qué decían? ¿Qué diferencia hay, me preguntan, entre legado y donación? Bueno, evidentemente el legado es una disposición de última voluntad y la donación es una liberalidad en vida, ¿no? Acá me están hablando de la mejora. Cuando veamos la acción de transmisión de bienes a los legitimarios, vamos a hablar de mejora, sí, porque hoy no la hicimos porque no tenía relación con lo que vimos hasta ahora, ¿no? Las donaciones se computan de los últimos 10 años porque el código nos está diciendo que no hay acción de reducción de las donaciones anteriores a la muerte, ¿sí? Ahí me decían qué diferencia hay, lo que pasa es que pasa muy rápido, qué diferencia hay entre heredero instituido, pero no alcancé a leer. Años desde que se efectuó. No será en la donación, sino será en la sucesión, ¿no? La denuncia de herederos, uno la puede hacer, obviamente. La partición, lo que pasa, acá me preguntan qué pasa con la partición entre hermanos. Lo que pasa que tanto en la cálculo de la legítima como en la partición, cuando después de la muerte del causante son disponibles. Yo puedo hacer una partición si son todos mayores y no hay acreedores, ¿se acuerdan? La partición extrajudicial, o en el cálculo de la legítima también se podría renunciar a la legítima después de la muerte del causante.
Cuando la filiación del heredero está en trámite, generalmente lo que se hace es una acción de filiación y una acción de petición de herencia. Se acumulan, la segunda resultará de la primera. Con lo que en ese sentido, en la petición de herencia, si sale la filiación, en la petición de herencia se lo va a declarar heredero. En el tema del cálculo del valor de un usufructo otorgado por el causante cuando hay un único bien integrante del acervo, es interesante porque ahí no hay reducción, sino lo que tenemos es una opción del legitimario para cumplir para cumplirlo o, en todo caso, optar por entregar la porción disponible. Acá me dicen si renuncia a la legítima, si renuncia a la legítima, los hijos pueden oponerse. Los hijos no pueden oponerse, lo que pueden hacer es aceptar a lo mejor la herencia, ¿no? Si se fallece, porque... Ay, perdón. No se trata de colación. El legatario, si está afectado, si la legítima está afectada por un legado, ustedes saben que la reducción se hace primero al heredero de cuotas si lo hay, después a los legatarios en la forma en que se pagan, sería la forma inversa que se pagan. En esto también hay una equivocación del código, ¿no? Acá me dicen, ¿podría reiterar el cálculo cuando corresponde a cónyuge e hijos? Yo lo que dije es que una vez obtenida la legítima global, si hay una concurrencia sobre bienes propios de cónyuge e hijos, yo tengo que dividir para obtener la legítima individual de cada hijo, la tengo que dividir por 3 en caso de que sean bienes propios del causante. Se aplican las normas de concurrencia de la sucesión intestada. Las donaciones, ¿cuándo se consolidan? Bueno, ahora en el código pareciera que la donación en nuestra materia, en materia de legítima, se consolidarían a los 10 años desde la posesión de la cosa, para que no integren el cálculo de la legítima, ¿no? Por supuesto, acá me preguntan, ¿se puede interponer una medida cautelar en la acción de petición mientras se tramita la acción de filiación? Obviamente, ¿no? El Código Procesal incluso la admite, en la acción de petición de herencia admite, y como son dos acciones, que una va a depender de la otra, obviamente que podríamos tomar medidas precautorias generales, ¿no? ¿Cuál es la diferencia, me preguntan, entre el heredero instituido y el legitimario? El heredero instituido es el que yo instituyo en un testamento, ¿sí? Que puedo instituir un heredero universal o un heredero cuota. La diferencia está en que se ha cambiado. Nosotros teníamos, ¿se acuerdan? Sucesores universales que se transmiten la parte alícuota de la herencia, o un todo, una parte alícuota. Ahora está exactamente, era el artículo 3283, que ahora está en el artículo 400 del Código. Entonces teníamos sucesores universales, el legitimario no heredero, para los que creíamos que había legitimarios no herederos, la nuera viuda sin hijos, el heredero y el legatario de cuota. Mientras que ahora
cuando hay si es universal, es heredero. Entonces tenemos el heredero de cuota y el heredero universal. Y el legatario, que siempre ahora es legatario particular, porque ya no hay legatario de cuota, ya no es una figura que exista en nuestro código actual, en el Código Civil y Comercial. Y el heredero legitimario es el heredero al intestado, es decir, en una sucesión a intestada tenemos los legitimarios. Yo les decía que el Código Civil y Comercial ha mantenido los mismos legitimarios del Código Civil, que son el cónyuge, los ascendientes y los descendientes. Los colaterales ya no son legitimarios. Muy bien. ¿Hay más? Perdón, ¿cómo puede haber una donación posterior? Acá me preguntan cuál sería la legítima si en el caso de que hubiera una donación posterior a la muerte del causante. No puede haber una donación posterior a la muerte del causante porque las donaciones se hacen en vida. En todo caso sería un legado. Si el legado afecta a la legítima, puede no pagarse. No voy a tratar el tema de la colación, porque lo voy a tratar en la charla que viene. La acción de reducción se tramita dentro del sucesorio. Obviamente es una de las acciones atraídas por el fuero de atracción. Como yo les decía, no se tramita dentro de ese juicio de la sucesión voluntaria, sino por expediente aparte. Porque además hay que demostrar, aunque sea prima facie, que está, para hacer una acción de reducción, que las donaciones me afectan la legítima. Bien, a ver si encuentro otra sobre este tema, ¿no? Porque después vamos a hablar de... Si se afecta a la legítima, bueno, ya no hay más heredero forzoso, llamémoslo legitimarios. El heredero forzoso lo había tomado Vélez de España y estaba mal utilizado en el código. Por lo tanto, llamémoslo legitimario. El Código Civil y Comercial actualmente lo llama legitimarios. Eso está bien. Nada se puede reclamar. Aparentemente han preferido al acreedor, al donatario frente al legitimario. Y por lo tanto, las más viejas, que superen los 10 años, con posesión de 10 años, no del momento de la donación, sino de la posesión. Ejemplos en números de cómo afecta la porción de la legítima. Yo tengo hechos PowerPoint, pero no los puedo pasar. Y es imposible darles una cuenta oral porque no la van a entender. Yo traté más o menos de explicarles, ¿no?, cuándo se afecta a la legítima, porque, es decir, cuando yo saco las legítimas individuales y el interés de cada uno, ustedes saben que por un lado yo obtengo la legítima y por otro lado tengo la porción disponible. ¿Sí? Si los bienes del sucesorio no me alcanzan para cubrir la legítima, ¿sí?, que ha superado también la porción disponible, entonces allí sí estaría afectada la legítima. Y tendría la medida de la acción de cada uno a su legítima individual, que podrá ejercer la acción de reducción contra las donaciones. No, en el caso de legados o donaciones de usufructo o uso renta vitalicia, es otro remedio de protección de la legítima, que hay una opción a los legitimarios de o entregar, ¿sí?, la porción disponible o cumplir el legado.
Bien. Cuando yo me puedo beneficiar a un hijo, más allá de su porción legítima, pero, es decir, lo que no podría es, mediante un testamento, aunque beneficie a uno de los hijos, perjudicar la legítima del otro. Lo tengo que hacer dentro de la porción disponible. ¿Sí? Ay, ay, ay. Bueno, yo creo que vamos a finalizar acá.